soy pediatra de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud y neonatóloga de la Universidad Militar de Colombia. Actualmente me desempeño como neonatóloga en el Hospital Regional de Sogamoso, en el departamento de Boyacá. Agradecemos enormemente a la doctora Julieta Castro, a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología por permitirnos estos espacios, por permitir a los departamentos mostrar también las capacitaciones que desde aquí podemos dar y poder descentralizar el conocimiento. En nombre del departamento de Boyacá, enormes agradecimientos a estas personas y para mí es un gusto presentar a la doctora Sandra Ospina. Ella es de nuestro departamento, del departamento de Boyacá, de la ciudad de Tunja. Actualmente ella es médico cirujano de la Universidad del Bosque, especialista en pediatría y magíster en genética humana de la Universidad del Rosario y coordinadora de la maestría de genética de la Universidad Nacional de Colombia y docente de genética de esta misma institución. Hoy vamos a manejar el tema de enfoque del recién nacido con enfermedad genética. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Vanegas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí realmente es un placer poder estar con ustedes. Veo por allí algunos queridos amigos, especialmente la doctora Nora Castillo. Un abrazo. Yo quiero confesarles que mi corazón es de neonatóloga. Yo trabajé 10 años en neonatos, pero bueno, aquí estamos. Bueno, en esta mañana, en este tiempo, quiero compartir con ustedes un poquito, es algo así como un repaso que diríamos, vamos a las básicas, un poquito a recordar algunos conceptos básicos que van a ser importantes en el enfoque del recién nacido cuando sospechamos enfermedades genéticas y tal vez algunas herramientas prácticas que les pueden ayudar a abordar a ese paciente y cómo hacer los primeros estudios mientras pues tienen el apoyo de genética para llegar al diagnóstico. Mi declaración de conflictos de intereses, pues no tengo ningún conflicto de interés, no recibo honorarios para esta presentación, pero he sido pues speaker de laboratorios, asociaciones médicas y asociaciones de pacientes. Quiero empezar un poquito con esta lámina y es que a veces, sobre todo en dismorfología, el concepto de si el paciente es dismórfico, tiene rasgos particulares, depende un poco desde la óptica, desde quien lo está viendo, como vemos en la lámina. Entonces, queremos aquí dar como algunos conceptos básicos para recordar esas definiciones que nos permiten hacer ese abordaje o esa clasificación de lo que serían las diferentes alteraciones que nos pueden llevar a un diagnóstico de una enfermedad genética. Es muy importante, y ustedes saben que reciente o en los últimos 10 años la genética ha tenido un avance impresionante en el que tal vez de solamente tener una sospecha diagnóstica por el fenotipo del paciente, tenemos confirmaciones diagnósticas moleculares de esas sospechas o hemos podido descartar cuadros con los mismos diagnósticos moleculares. Sobre todo y especialmente para el bebé o el recién nacido crítico, la genética pues ha transformado el abordaje de estos niños. Pues en algunos países realmente se utiliza este tipo de abordaje para poder hacer una buen, digamos, direccionamiento de lo que sería el manejo terapéutico. Tener en cuenta que del 10 al 15% de los recién nacidos hospitalizados en la unidad neonatal puede tener una condición genética subyacente y el reto que tenemos todos pues es reconocer tempranamente esos signos de alarma que pueden en los que podemos usar pruebas diagnósticas adecuadas y optimizar los recursos que tenemos, teniendo en cuenta pues las limitaciones que también tienen estos recursos y las limitaciones que seguramente tenemos dependiendo de la región donde nos encontremos. Quiero que al final podamos revisar escenarios clínicos que puedan alertarlos a ustedes con respecto a las patologías genéticas, un algoritmo práctico de abordaje e identificar esas herramientas disponibles como el cariotipo, los FISH, el microarray o la secuencia rápida, e integrar a la genética clínica al cuidado
de los pacientes de UCI neonatal. Entonces, a grandes rasgos, ¿en qué situaciones podríamos sospechar una enfermedad genética? En neonatos y en la revisión de los antecedentes podemos detectar tal vez algunos signos de alarma que nos pueden hacer pensar en que el niño puede tener una enfermedad genética, tal vez una restricción de crecimiento intrauterino asimétrico, que en la ecografía prenatal hayan identificado acortamiento de los huesos largos, tal vez polidramnios o oligoamnios, un hidros fetal no inmune, es principalmente tal vez diagnósticos diferenciales, enfermedades infecciosas como la infección por citomegalovirus, pero también tenemos que considerar errores innatos del metabolismo, como algunas gangliosidosis, mucolipidosis, mucopolisacaridosis. Entonces, errores innatos de metabolismo me puede dar como un fenotipo hidros fetal. Dentro de otros hallazgos pues, prenatales, tal vez estos como para tener en cuenta. La historia familiar también, una mamá que tiene historia de abortos recurrentes o historia de enfermedades en la familia hereditarias. Allí tenemos un árbol genealógico con 6 generaciones donde vemos que pues están marcados diferentes colores, enfermedad de Huntington, anemia no, sino creo que es hemofilia, y pues otras enfermedades, y esto nos permite un poco también como ir pensando si tal vez este recién nacido pudiera tener una condición de origen genético que pues en la unidad o posteriormente se va a manifestar. Al examen físico ya tenemos al recién nacido. Es evidente que al examen físico puede ser evidente que encontremos algunas anomalías físicas o congénitas que pues vamos a entrar un poquito más en detalle, o que tenga un compromiso neurológico. Entonces yo puedo tener el niño con malformaciones o anomalías cardiopatías, un labio paral hendido, una malformación renal, pero también puedo tener un niño dismórfico que tiene unos rasgos físicos particulares o combinación de malformaciones y dismorfismo y malformaciones mayores, una restricción de crecimiento intrauterino desproporcionada, alteraciones neurológicas, ese niño que es francamente hipotónico o un niño que inicia como convulsiones tempranas, alteraciones metabólicas que no se explican fácilmente a pesar del manejo, una hipoglicemia persistente o recurrente, una acidosis láctica, un niño con compromiso del sensorio o una acidosis metabólica, genitales ambiguos o una discrepancia entre el sexo cromosómico y el sexo gonadal, o antecedentes, como ya dijimos, muerte neonatal o inclusive antecedentes en la familia de alteraciones cromosómicas ya conocidas. Entonces, cuando tenemos un niño que tiene cualquiera de estas sospechas, tenemos que tener presente también un poco la etiología de cualquiera de estas condiciones. Entonces, yo puedo tener una malformación de origen genético, una malformación de origen ambiental o una malformación de origen multifactorial. Entonces, si hablamos de genético, malformación o enfermedad, estaríamos hablando de algunas condiciones, tal vez acondroplasia, distrofia muscular de Duchenne, atrofia muscular espinal, enfermedad de Pompe y bueno, muchas otras enfermedades que se pueden manifestar en recién nacido. Ambiental, podemos tener un niño que tiene compromiso en su fenotipo, en su perímetro cefálico, un niño que, por ejemplo, tuvo rubeola congénita, va a tener microcefalia, cardiopatía, cataratas, o puede ser multifactorial y allí tenemos muchos defectos del tubo neural, desde anencefalias amilomeningocele o la estenosis congénita del píloro. Entonces hay que tener presente esta alteración que estoy evidenciando en el recién nacido, cuál de estas posibles etiologías podría tener, porque también me permite un poco ir hacia el enfoque de cuáles son los estudios que vamos a realizar. ¿Y por qué son importantes las anomalías congénitas? Que tal vez es lo que primero o lo que vamos a ver va a ser más evidente,
y sobre todo pues me voy a enfocar en este tema. Sé que ustedes tuvieron recientemente una charla del enfoque de errores innatos del metabolismo, entonces nos vamos a centrar en anomalías congénitas. Cuanto a la epidemiología mundial, aquí un panorama grande de lo que es a nivel mundial la mortalidad tanto en varones como en mujeres por países, y pues allá podemos ver que nosotros prácticamente estamos como entre menor de 3.6, pero hay regiones del mundo, especialmente en África, donde es más de 11.2 muertes por 1000 nacimientos. Y dentro de estos, las malformaciones también se ajustan un poco a lo que son los años de vida por discapacidad. Dentro de eso, las anomalías congénitas representan 25.3 a 38.8 millones de estos años de vida ajustados por discapacidad, y dentro de todas las patologías se encuentra en el posición 7 dentro de las causas de cargas de enfermedad en todo el mundo. En la mayoría de las poblaciones, las malformaciones congénitas tienen una frecuencia aproximada de 3% en recién nacidos vivos, que es como el riesgo que en general se le puede dar a una pareja que está embarazada y que quiere saber riesgos. Dentro de todo, pues tendríamos que hablar de un riesgo de anomalías congénitas del 3%, que es para toda la población, y de un 10 hasta 15% de los recién nacidos muertos, pues la etiología es por anomalías congénitas. Cada año 7.9 millones de neonatos, es decir, el 6% del total de los nacidos tienen algún defecto congénito con un origen que, como mencionamos, puede ser total o parcialmente genético. Aproximadamente 3.3 millones de niños menores de 5 años mueren por una anomalía congénita, y 3.2 millones de los que sobreviven lo hacen con discapacidad de por vida. Pues la OMS calcula que cada año 276.000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida por estas causas o por las anomalías congénitas. Si miramos un poco en general en cuanto a la etiología de las muertes, pues tenemos, como pueden ver en la tabla, las principales causas o un gran número son enfermedades infecciosas. Sin embargo, pues anomalías congénitas es el morado, no es un porcentaje que sea despreciable, por lo tanto, pues es importante tener en cuenta que también son la segunda causa de muerte en menores de 5 años, que pueden llevar a una discapacidad importante, y que 9 de cada 10 niños que tienen estas anomalías congénitas son niños que vienen de países de bajos ingresos o ingreso mediano. Tal vez los defectos más frecuentes son cardiopatías, los defectos del tubo neural, el síndrome de Down, y para estos que la mayoría cardíacos y defectos del tubo neural son multifactoriales, a veces es difícil determinar como una etiología específica de la malformación. Es importante recuerden que nosotros dentro de nuestro programa de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILA, los defectos congénitos son de notificación obligatoria. Allí tenemos quién debe notificar, cuándo se debe notificar. Entonces la notificación pues debe ser semanal. Los casos probables y confirmados de defectos congénitos deben notificarse cada semana e individual de acuerdo con la estructura pues de cada una de las centros de atención, pero pues estamos hablando de unidades de recién nacido, donde pues es un centro de alta complejidad, están en centros de alta complejidad, por lo cual pues deberíamos tener notificaciones de estas malformaciones. Sin embargo, a veces los niños terminan siendo notificados, las anomalías congénitas se deben notificar hasta menores de 5 años, entonces a veces pues encontramos que es en la consulta que se notifica, no sé, la microtia, el labio paladar hendido, cuando pues sabemos que sí debe hacerse semanalmente y el niño nace en una institución de tercer nivel, pues deberíamos tener la notificación desde prácticamente recién nacido. Entonces, simplemente un recorderis es importante porque todas estas notificaciones y tener la estadística, saber que en nuestro país cuáles son las principales anomalías congénitas, con qué frecuencia, tal vez en qué regiones, pues permiten hacer
implementar acciones de salud pública para evaluar, buscar tal vez etiologías que estén aumentando en cierta región, ciertas malformaciones y pues disminuir, porque como vimos, pues la morbimortalidad por anomalías congénitas es bastante importante. Simplemente aquí les traigo el boletín, el último boletín epidemiológico, que es 2023-2024, donde tenemos pues como principal protagonista de las anomalías congénitas las cardiopatías complejas, luego le sigue el hipotiroidismo congénito, defectos del tubo neural, hipoacusia, déficit visual, errores innatos del metabolismo, con una tasa de letalidad del 7.4%. Ya estamos hablando de nuestros propios pacientes, nuestra estadística. Dentro de los defectos congénitos que fueron notificados, 89% malformaciones congénitas, 8.8% defectos metabólicos, defectos sensoriales 1.7%. Y bueno, allí tenemos que si hay cambio, que no hay cambio en general a través de los años, y esto es porque en general, pues digamos que por eso podríamos hablar de un 3% de riesgo de malformaciones congénitas en un embarazo. Muchas veces los padres se preguntan por qué, pues es parte del desarrollo. El desarrollo de un embrión es un proceso muy complejo en el que el cigoto, que es la unión del óvulo y el espermatozoide, y es una sola célula, para formar un ser humano, pues hace un proceso de muchas mitosis de esta célula a más o menos 37 billones de células que luego tienen que especializarse en los diferentes órganos, y por lo tanto, pues el proceso, aunque el cuerpo tiene mecanismos que mantienen, digamos, que el proceso sea lo más perfecto, pues puede fallar. Es pues como parte también de lo que es ser humano. Aquí tenemos pues también en nuestro boletín de reporte los nacimientos a 17 de junio 2023 y a 15 de junio 2024, donde pues como vimos cardiopatías es como la principal causa, que también tenemos alteraciones del sistema osteomuscular, nervioso, urinario, anomalías cromosómicas, la fisura palatina, alteraciones digestivas, genitales, es decir, pues las anomalías congénitas se pueden presentar en cualquier órgano o sistema. En cuanto a los defectos congénitos, entonces tenemos que los defectos congénitos, que cómo se definen, son anomalías que pueden ser tanto estructurales como funcionales de los órganos o sistemas o partes del cuerpo que se producen durante la vida intrauterina y que son causados, pueden ser causados por causas genéticas, por factores combinados o por causas ambientales. Es importante que estas habitualmente se pueden diagnosticar in útero antes del nacimiento, o inclusive en el nacimiento o en la vida postnatal. Entonces, de esos defectos congénitos tenemos que pueden ser alteraciones estructurales, pero también pueden ser alteraciones funcionales, alteraciones comportamentales o alteraciones metabólicas. Tenemos aquí un artículo de la American Journal Medical Genetics, en el cual en este artículo pues es como un esfuerzo internacional para estandarizar la terminología utilizada en la descripción de lo que son las anomalías congénitas y en la morfología de los defectos. Entonces aquí en este artículo pues tenemos un poco como estas definiciones. Entonces hablaríamos del fenotipo, atributos morfológicos, es lo que vemos, o las alteraciones funcionales de un individuo que puede estar o no relacionada con el genotipo, que sería cómo está ordenado pues, los cromosomas o cómo están sus genes, la información genética que tiene el individuo, tanto en el ADN nuclear como en el ADN mitocondrial. Hablaríamos de una anomalía morfológica si hay una desviación. Entonces tenemos la fertilización con una célula pues que me va a definir una estructura, y un desarrollo que es normal sería nuestro primer cuadrito. Una malformación, entonces tenemos desde la célula original una alteración que va a hacer que el fenotipo final pues esté alterado,
Una disrupción es una célula o una normal que presenta una interrupción en su desarrollo que lleva a que tenga una alteración fenotípica. La deformidad puede tener es una célula normal, digamos que durante el proceso hay un proceso mecánico externo que altera el desarrollo final, y esto puede ser durante el desarrollo, puede ser al nacimiento o inclusive un poco, pues, no a las primeras etapas, sino segundo, tercer trimestre. Y la displasia, pues desde el inicio también tenemos una alteración en el desarrollo de las células que va a originar una alteración al final del tejido que genera el órgano. Entonces, allá tenemos influencias mecánicas, tenemos las flechas, influencias que alteran el desarrollo final. Y en este sentido, habríamos que también hablar, si estamos hablando, y vamos a hablar aquí, de las diferentes alteraciones en la morfogénesis. Entonces, una malformación, hay un escaso tejido o una alteración en el desarrollo. Entonces, son defectos de los órganos o de partes del cuerpo debido a un proceso de desarrollo que intrínsecamente estaba normal. Si recuerdan, la célula en el inicio en la malformación está anormal. Una deformidad, tenemos una célula inicialmente normal que por diferentes fuerzas mecánicas externas, que pueden ser intrauterinas, pueden ser un embarazo múltiple, puede ser un mioma, puede ser un oligoamnios, va a modificar el desarrollo de la estructura. Una disrupción es un defecto que resulta por una destrucción o interferencia con el desarrollo normal. Habitualmente las disrupciones son alteraciones vasculares que me van a generar esta alteración. Y la displasia son anomalías que resultan en una organización anormal del tejido. Y se van a clasificar en anomalías mayores o anomalías menores. Una anomalía mayor compromete la expectativa de vida o el estado de salud físico o el funcionamiento social, y una anomalía menor reviste consecuencias limitadas a nivel estético o social únicamente. Debo tener aquí presente que 2 o más anomalías menores, hay una 10 a un 20% de posibilidades que el paciente tenga una anomalía mayor, con lo cual pues debemos hacer una búsqueda de aquellas. Algunos ejemplos rápidamente de lo que serían anomalías mayores, pues a nivel del sistema nervioso central del cráneo, anencefalia, encefalocelio, la prosencefalia, en los ojos microftalmia, anoftalmia con lobomas, la microtia, labio paladar hendido, el higroma quístico, pectum excavatum, ausencia o hipoplasia de las clavículas, genitales ambiguos, bueno, entre otras. Ya complejos o de grandes vasos, las cardiopatías congénitas o hipoplasia coartación de la aorta. Menores, pues tenemos allí tal vez un frontal prominente, un occipucio plano, una plagiocefalia, un epicanto, un hipotelorismo, sinofris, un pabellón auricular más pequeño de implantación baja, tal vez un puente nasal deprimido, una macrostomía o una microstomía, una úvula bífida. Bueno, en fin, allí ustedes todos los días están evaluando recién nacidos y pues creo que este concepto pues lo tienen bastante claro. Hay que tener presente, yo ya tengo a mi recién nacido, le encuentro que tiene una anomalía congénita, mayor o menor, pero ahora tengo que evaluar si esto es aislado o si es múltiple. Entonces, aisladas algunas malformaciones que se producen durante el desarrollo, la polidactilia, entonces desde la fecundación hasta la 8ª semana de gestación más o menos, es como el tiempo en la embriogénesis donde sucede. La deformidad, un pie equinovario, una mano zamba, donde hay una alteración en el desarrollo que más o menos es al principio de la semana 9 hasta el final de la gestación, se puede dar las deformaciones. La disrupción, alteraciones por interrupción del desarrollo, que pues muchas de ellas son tempranas, algunas pueden ser tardías. La displasia, donde hay una alteración del tejido.
suele manifestarse a veces con el crecimiento en el periodo neonatal o, en este caso, como vemos en la foto, una displasia ósea congénita con un compromiso muy importante del tórax, las extremidades, acortamiento de las extremidades. Entonces, en los patrones de las que no son únicas, sino que son, pues en general, múltiples, o yo tengo que determinar si el paciente tiene un síndrome. Entonces, un síndrome es, tengo muchos compromisos en muchos sistemas, tengo anomalías congénitas, pero todas, aunque no están relacionadas, es decir, en el ejemplo de la trisomía 21, tengo una cardiopatía congénita, pero también el niño tiene un compromiso en el neurodesarrollo, pero también puede tener una hipoacusia, un hipotiroidismo, y pues no son órganos relacionados, pero todos tienen una etiología definida, en este caso un cromosoma 21 adicional. Una secuencia, entonces una secuencia, estamos hablando de un defecto primario que me va a generar de forma secundaria unas alteraciones. Entonces tal vez la más conocida es la secuencia de Pierre-Robin, donde hay una disminución en el crecimiento del maxilar inferior, que hace que el paciente, pues la lengua crece de tamaño normal, pero se vaya hacia atrás, obstruya el crecimiento, hace que la hipoplasia, el hipodesarrollo del maxilar, que los pabellones auriculares estén en posición baja, que haya un defecto del paladar de la urna. Acá tenemos la secuencia de Moebius, donde hay una disrupción vascular. Es una secuencia, pero es ocasionada por una alteración vascular en la que el paciente pues, va a tener un compromiso de pares craneanos, del motor ocular externo y del motor ocular externo y del tercero y sexto, el motor ocular común, donde tenemos, del facial y del motor ocular externo, donde hay una parálisis facial, pueden haber alteraciones de desarrollo de extremidades con acortamientos, inclusive hemihipotrofia unilateral. Entonces también tenemos secuencia. Tenemos defectos en el campo de desarrollo. Los defectos en el campo de desarrollo es del desarrollo morfológico, por ejemplo, tercer, cuarto arco braquial, o de otros que me están generando una alteración de órganos continuos. Entonces, por ejemplo, la holoprosencefalia lobar a lobar, que me va a afectar en línea media. Entonces tengo hipotelorismo, tengo una nariz con una sola orificio que se llama probóscide, y pues muchas otras malformaciones. Estaríamos hablando de la trisomía 18. Por ejemplo, acá un diente central me debe hacer pensar que el paciente puede tener una holoprosencefalia. Entonces, esto es del campo del desarrollo. Y la asociación, ustedes saben que la asociación es la aparición de uno o más defectos en un mismo paciente que ocurren con mayor frecuencia de lo que se espera por azar, donde pues no es posible establecer la etiología, y tal vez la asociación Bacterial es una de las más conocidas, donde tenemos anomalías vertebrales, anomalías anales, defectos cardíacos, en la tráquea, las estenosis, la atresia esofágica, anomalías urinarias y defectos en las extremidades, especialmente a nivel del radio. Entonces, no todavía se conoce, aunque ya se han descrito como algunos genes. Sabemos que pues tiene varias etiologías. Ahora más adelante vamos a mirar algunas de ellas. Y pues podemos tener al final este panorama donde tenemos un bebé con múltiples alteraciones, donde ustedes pueden ver que hay pues diferentes grados de compromiso. En la lámina A es un bebé con un síndrome de displasia campomélica, donde tenemos malformaciones múltiples por mutaciones de un gen que es SOX9. En la lámina B tenemos un bebé con una secuencia de deformación por oligoamnios causada por la ruptura prematura de membranas en la semana 17 de gestación. Hasta el nacimiento en la semana 36, el bebé estuvo en una posición transversa, por lo cual pues aquí ustedes ven que tiene, seguramente vamos a ver que tiene contracturas o que tiene una artrogliposis entre las rodillas. Aquí vemos que también pues tiene en las manitos por la posición. En el C
tenemos un feto con una secuencia de ruptura de amnios que tuvo una adhesión de la placenta en la cabeza y tiene un montón de alteraciones craneofaciales sería una disrupción, ¿sí? Que en este caso pues no es vascular, sino son el amnios, y también vemos muchas veces los niños que tienen oligodactilias o adactilias por disrupción, y podemos saber como esos anillos de constricción que generó las bridas. Y en el D tenemos un bebé con una displasia diastrófica, donde vemos que cabeza y tronco pues son de tamaño normal, pero un acortamiento muy importante de las extremidades, y esto es secundario a una proteína, a una alteración de una proteína transportadora de sulfatos. Entonces, al final, pues son pacientes que tienen diferentes patrones, pero que, digamos, haciendo una evaluación de estas malformaciones, evaluando mayores, menores, cuál es el compromiso principal del paciente, es esquelético, es articular, es de malformaciones, pues nos permiten ir orientando a nuestro paciente hacia cuál es la posible etiología. Algunas de estas etiologías pues pueden ser aisladas y vemos con frecuencia apéndices preauriculares, tal vez se pueden encontrar uno de cada 300 nacimientos, y ellos pueden ser aislados, no tener nada más, pero pueden estar asociados especialmente con alteraciones renales, porque el tejido embrionario del pabellón auricular y de los riñones es el mismo. Entonces tengo que ir a evaluar riñón para ver si tiene riñones están en buena posición, son en nervadura, de pronto tengo una agenesia renal, y evaluar si tiene antecedentes de malformaciones urogenitales. Los hoyuelos sacros, pues tengo que pensar que es posible que también haya defectos del cierre a nivel óseo, y por eso tendrá que hacer pues ecografía de tejidos blandos, mirar si hay otras alteraciones, hipertricosis, lipomas. Las polidactilias, tal vez la mayoría son posaxiales, y esas polidactilias posaxiales habitualmente son aisladas, sin embargo, pues las podemos encontrar en muchos síndromes. Entonces, otro tip tal vez es que para orientar mi posible diagnóstico, etiología diagnóstica, yo tengo que tal vez buscar el defecto más raro. Es decir, tengo un paciente con apéndices preauriculares, tiene todas estas tres, apéndices preauriculares, polidactilia y hoyuelo sacro. Va a ser un poco más difícil, pero si tal vez el paciente adicionalmente tiene una coartación de aorta, entonces puedo considerar el enfoque o la búsqueda de posibles cuadros sindrómicos desde la coartación, donde pues pueda encontrar cuadros sindrómicos que además tengan los apéndices, los hoyuelos y la polidactilia, pero a veces sí, mi enfoque va a ser apéndices preauriculares, puedo encontrar aproximadamente 200 o más cuadros genéticos o sindrómicos que se relacionen con apéndices preauriculares, y allí va a ser un poco más difícil, digamos, que ese ruta diagnóstica. Y tener en cuenta que una anomalía mayor puede ser parte de un síndrome si hay hallazgos menores o hallazgos funcionales asociados. Si tengo dos anomalías mayores, es altamente sugestivo de un cuadro de un síndrome genético, y más de 3 anomalías menores requieren evaluación para descartar síndromes subyacentes. Entonces, aquí debo hacer como un stop, ya tengo a mi paciente, ya lo evalué, ya tengo definido cuáles son las anomalías, he pensado en la posible etiología, si de pronto es un síndrome, una asociación, una disrupción o una secuencia. Entonces tengo que ver, bueno, ¿cuál de estos defectos representa el defecto más temprano en la morfogénesis para tratar de definir un poco la etiología? Tengo que ver si todas las anomalías pueden explicarse por un único defecto que haya generado una cascada, como las secuencias, o si el paciente tiene múltiples defectos estructurales que no los puedo explicar por una sola causa, como puede ser los diferentes cuadros sindrómicos. La asociación Bacter, ya dijimos que tiene anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y alteraciones de las extremidades, especialmente del radio.
Entonces, aquí vemos que en general la fístula traqueoesofágica, 23%, puede conllevar al defecto vertebral. El defecto vertebral, a su vez, también la displasia, ¿cómo se asocian? Entonces, con frecuencia, cuando hay fístula traqueoesofágica, en un 23% hay defectos vertebrales, y también puede haber ano perforado y también puede haber displasia renal. La displasia renal en un 27% tiene defectos vertebrales, el ano perforado 36%, y pues como pueden ver ahí se relacionan cómo se presentan con frecuencia pues estas anomalías, pero pues no siempre están todas, y hablamos de una asociación Bacter si tiene 3 de todas estas anomalías congénitas. Aquí tenemos en la foto aquí el defecto lamivértebra, y aquí tenemos una manito samba por una agenesia del radio. La mayoría de los casos realmente no se conoce la etiología de la asociación Bacter, que es una asociación que creo que vemos con mucha frecuencia en la unidad de recién nacido, pero se puede relacionar o asociar a madres que han tenido diabetes, la diabetes o digamos que la alteración del metabolismo de carbohidratos en el embarazo es un agente que puede ser teratogénico. Algunos casos algunos pacientes pueden tener variantes en el gen SIC3 y puede también verse muy relacionada con pacientes que tienen anemia de Fanconi. Entonces, a este paciente que tiene asociación Bacter, siempre debo evaluar, especialmente cuando el paciente tenga la aplasia del radio, un hemograma y un frotis de sangre periférica para ver que el paciente pues no tiene una pancitopenia, porque podemos diagnosticarlo inicialmente con una asociación Bacter y puede tener pues concomitante realmente es un Fanconi. Ustedes saben que siempre que tengamos malformaciones del radio o alteraciones del pulgar, pues es obligatorio que ese bebé tenga un hemograma y un frotis de sangre periférica para descartar un Fanconi. Entonces, esto que es muy definido, que es una asociación Bacter, mire que pueden tener diferentes etiologías y debo evaluar y mirar. ¿Cuándo tal vez dirían, bueno, y cuándo, doctora, pedimos las variantes del gen SIC? Pues cuando hay antecedentes en la familia de otros afectados por esta asociación, no esperaríamos que se presentara en otras personas en la familia, sino que pues fuera algo aislado, pero si lo hay, pues tengo que considerar evaluar los genes relacionados. La secuencia de Potter, pues la secuencia Potter, que es la agenesia renal, me va a llevar a atresia o por agenesia renal, por atresia de uréter o de la uretra, insuficiencia uteroplacentaria, ruptura amniótica. Voy a tener en el paciente un oligoamnio severo que me va a causar una compresión fetal con las deformidades y el fenotipo, pero con una hipoplasia pulmonar secundaria, que pues, es lo que limita la sobrevida de estos bebés. Entonces aquí tenemos la secuencia, que sabemos que secuencia de Potter es la compresión fetal, la hipoplasia pulmonar, el oligohidramnios, pero la causa de los oligohidramnios pues pueden ser la agenesia, la atresia, el uréter, la insuficiencia uteroplacentaria severa o la ruptura del amnios muy temprano que me lleve a la secuencia. Entonces tenemos un bebé con unas facies planas, con la compresión, con algunas deformidades, contracturas y especialmente y pues su hipoplasia pulmonar que limita su sobrevida. Otro que también podemos ver con frecuencia es el espectro óculo vertebral, se llama así, y cuando el paciente tiene el compromiso ocular, que es un quiste dermoide epivulvar, hablamos del síndrome de Goldenhar. Y son alteraciones en la morfogénesis, hablamos que podríamos tener alteraciones de un campo morfogénico, en este caso el campo morfogénico es el primer y segundo arco braquial, donde vemos combinaciones variables y tendientes a ser asimétricas y unilaterales en el 70% de los casos. La mayoría de los casos son esporádicos, pero se pueden asociar a diabetes materna. Entonces, para recordar aquí el fenotipo, pues tenemos un paciente que tiene diferente grado de malformaciones auriculares del pabellón auricular, donde puedo tener desde una microtia o una pabellón un poco displásico de implantación baja, aquí diría una microtia grado 3,
que es una unilateral, ¿sí? Como es el primer y segundo arco braquial, hay un pobre desarrollo del maxilar, entonces vemos que ese lado de la cara es más pequeño. En la línea media, cuando está las células que van a formar el pabellón auricular, ellas tienen que migrar desde la línea media, desde acá, hasta el pabellón auricular. Entonces, en ese proceso de migración puede dejar algunas pequeñas células, entonces yo puedo encontrar apéndices en esta, digamos que hacia la migración en la región malar y mandibular, apéndices preauriculares, una hendidura en la comisura labial, una hendidura como si se hubiera rasgado el labio con una macrostomía. Puede haber defectos vertebrales y puedo encontrar acá como el quiste dermoide pivulvar, que cuando está el quiste, entonces hablamos del síndrome de Goldenhar. La secuencia de Pierre-Robin es un defecto primario de la hipoplasia mandibular temprana que hace una glossostosis, palar hendido micrognatia. Aquí pues es frecuente verla en los pacientes. Aquí vemos la micrognatia. Entonces miren, uno pues digamos que si tiene una reglita, en morfología nosotros tratamos de medir a los pacientes la distancia, todo, pero la punta de la nariz debería tocar la punta del maxilar inferior, no lo toca, entonces hablamos de una microrretrognatia, además de que es pequeño, está hacia atrás. Entonces el hipodesarrollo mandibular va a llevar a que haya una alteración del desarrollo del paladar, los pabellones tengan implantación baja y pues ese fenotipo. Pero pues la secuencia de Pierre-Robin puede ser, me va a traer pues muchas comorbilidades, muchos problemas de la alimentación, puede haber apnea o alteraciones respiratorias, obstrucción de las vías respiratorias, y la etiología pues puede ocurrir como una manifestación aislada, pero puede ser parte de un síndrome. El más común es el síndrome de Stickler, entonces el 62% de los casos con un síndrome son 9% tienen anomalía cromosómica, 29% un trastorno mendeliano, la mitad de los cuales es Stickler y 24% se quedan sin diagnóstico. Entonces, la secuencia de Pierre-Robin, aunque está claramente definida, es necesario evaluar porque vimos que el 9% se relaciona con alteraciones cromosómicas o con cuadros sindrómicos 29%, aunque un porcentaje alto se queda sin diagnóstico. Entonces decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos con este paciente que tiene todo este compromiso de múltiples malformaciones y demás? Entonces le hacemos laboratorio, le hacemos un exoma, le hacemos microarreglos, le hacemos cariotipo, es un error innato, los papás nos están un poco preocupados, primer hijo, esto se va a volver a repetir, fue genético, ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es muy importante ese niño al que le vemos las malformaciones menores, nosotros llamamos una caracterización endofenotípica y vemos lo externo, pero es necesario evaluar órganos internos, hay que hacer una evaluación bioquímica como para tener un panorama un poco más claro acerca de qué más puede tener el paciente. Entonces, hemograma transaminasas, función renal, perfil fosfocálcico, obviamente, pues ese niño que tenga acortamientos largos, pero sí una ecografía abdominal, necesitamos ver riñones, hígado, vías urinarias, un ecocardiograma, a veces es necesario, no siempre, una ecografía cerebral, una resonancia y radiografías de huesos largos, especialmente para esos niños de acortamientos de los segmentos o de que esté un niño con una talla de nacimiento pues patológica muy corta, su estatura. Y aquí entonces hablaríamos de unas herramientas diagnósticas de UCI nivel 1, entonces tenemos cariotipo cuando sospechemos clínica de aneuploidía, estamos hablando de trisomías, trisomía 18, 13, 21, tal vez tener en cuenta que las trisomías completas que sobreviven y pues inclusive muchos niños fallecen o se ovitan por el compromiso cardíaco, pero son 13, 18, 21 y la monosomía del cromosoma X. Trisomías completas de otros cromosomas son incompatibles con la vida. Entonces, tengo una alta sospecha de que este paciente tiene una de estas alteraciones que son, llamamos aneuploidía, la alteración estructural o numérica en los cromosomas.
clínica sugestiva de Down, Klinefelter, difícil al nacimiento, pero pues no sé, tal vez el niño que tiene hipoplasia o los testículos no descendidos pudiera ser, pero tal vez de recién nacido un Klinefelter es difícil. Turner, pues sí, por la cardiopatía y el fenotipo, pero trisomía 13 y 18 también. ¿Cuándo más cariotipo? Cuando tenemos genitales ambiguos para poder determinar el sexo cromosómico, cuando hay historia familiar de infertilidad o abortos recurrentes, si hemos tenido una muerte fetal, también sería un cariotipo, cuando hay historia de hermanos que tienen alteraciones cromosómicas, pero punto aparte, no trisomía 21 libre, que sabemos que es un evento accidental. Cuando hay ganancia de material genético o uno de sus papás tiene una translocación y tenía antecedentes de un hijo que había fallecido, ya le habían diagnosticado, tal vez la familia no entendió muy bien el riesgo de recurrencia o no entendió que tenía riesgo de que se volviera a repetir, entonces también en estos casos cariotipo. Podemos hacer también como nivel 1 FISH o QPCR, que es para, ¿qué es eso? Pues es como una detección rápida de, tenemos un niño críticamente enfermo y nos pasa mucho en UCI, con la cardiopatía compleja, donde tenemos que tomar decisiones de intervención o no intervención adicional, entonces pues un FISH está mucho más rápido que el cariotipo, entonces son marcadores para evaluar cuántos cromosomas 13, 18, 21X y ya tenemos, nos puede ayudar también. Estudio metabólico ampliado, simplemente para mencionarlo, para ese niño, estamos hablando de malformaciones, pero para ese niño que en nuestro cuadro pues nació bien, no tiene malformaciones, pero tiene un cuadro de acidosis persistente, hipotonía, acidosis láctica, hiperamonemia, etcétera, y pues esto ya lo vieron, no vamos a ahondar allí. ¿Cuáles serían nivel 2? Pruebas intermedias, hacer unos microarreglos, una hibridación genómica comparativa, un SNP array, es la primera línea pues para anomalías múltiples, es una o más anomalías mayores o 3 o más anomalías menores. Discapacidad intelectual, autismo, tal vez aquí no nos aplica mucho, o paneles dirigidos, es decir, este niño tiene un neonato que nació bien, íbamos evolucionando y empieza con un cuadro de una epilepsia neonatal o tiene una colestasis o tiene una displasia ósea, es decir, tenemos claramente definido un cuadro etiológico de enfermedad genética o de síndrome, o de enfermedad genética o síndrome, donde sabemos que podemos pedir un panel dirigido para epilepsias o para displasias óseas o para colestasis, etc. ¿Cuándo sería nivel 3, que son las pruebas avanzadas? Bueno, entonces, digamos que en esto se ha avanzado bastante y en este artículo el rol de la secuenciación genómica en la unidad de cuidado intensivo, especialmente es un GWAS, que es una secuenciación exómica con genoma, de todo el genoma, pero rápida, que en general puede estar disponible el resultado entre 3 y 5 días, de 3 a 7 días en la UCI neonatal, que ayuda mucho a orientar el diagnóstico y el manejo, especialmente tal vez el manejo de los pacientes. Entonces, útil cuando neonatos graves sin diagnóstico claro, donde no hemos podido definir que sea una de las anteriores que hemos visto, tiene muchos compromisos, su fenotipo no es muy particular para adentrarse o arriesgarse a pedirle solamente un panel dirigido. Entonces, en este caso sí, porque puede modificar la conducta. Entonces, entre el 2012 y el 2021 se han hecho más o menos 31 estudios clínicos donde se ha documentado la utilidad de estas técnicas con tasas de diagnóstico promedio de 36%, lo que ha impactado en el manejo clínico hasta en un 27% de los casos. La integración de las tecnologías pues ha reducido los tiempos diagnósticos a menos de 14 días con costos pues que han disminuido y que realmente han impactado en los pacientes. Se está hablando de la importancia de esa secuenciación en la unidad de recién nacidos, que tiene beneficios tanto clínicos como económicos, y que pues cuando se tiene el avance y tenemos la tecnología pues debemos utilizarla, aunque pues también tiene sus desafíos futuros, especialmente por los costos. Sin embargo, pues los estudios han mostrado que
la permanencia en la unidad o, como vimos, los años que se pierden por discapacidad, por secuelas de los pacientes, pues justifican y realmente es costo efectivo hacer este tipo de intervenciones de estudios en los pacientes. Entonces, este pues es un estudio, ya ahorita les voy a mostrar, de un hospital de Estados Unidos, donde al niño críticamente enfermo, pues digamos, tratamiento tradicional en cascada etiológica de diagnóstico, pues tuvo un tratamiento prolongado empírico. 8% de estos pacientes fueron diagnosticados con enfermedad genética y pues bueno, tuvo unos desenlaces. Sin embargo, cuando se diagnosticaron, pues modificó el tratamiento un poco para esos pacientes, a diferencia de los diagnósticos por genoma que se hacían dentro de las primeras 96 horas de admisión de los pacientes, donde inicialmente, aunque había un tratamiento empírico, ya con un diagnóstico, se podía, más o menos a los 2 días, se podía modificar al paciente, tanto para el médico como para los padres, pues realmente tuvo una utilidad porque hubo un cambio en el manejo de los pacientes con un beneficio claro para los pacientes. En el 41%, en el 12% de las admisiones, en el 41%, cuando el test fue negativo, también fue importante, aunque fue negativo, en modificación del manejo al paciente, que también tuvo un impacto tanto para el médico como para el paciente. Entonces, la política del Hospital de Blue Hill, California, para la cobertura de la secuenciación rápida de exoma y del genoma completo en bebés en unidades de recién nacidos. Estas son las indicaciones. Desde el 2019, entonces, es la secuenciación exómica rápida o del genoma completo, pruebas en trío cuando sea posible, siempre con papás también. Es una necesidad para la evaluación de bebés en estado crítico, en cuidado intensivo neonatal o pediátrico con sospecha de una enfermedad genética de etiología desconocida. Entonces, cuando tenga múltiples anomalías congénitas y tenga además convulsiones persistentes, electroencefalograma normal o hipotonía, o las múltiples malformaciones o un cuadro definido sintomático, que es lo principal del bebé. Cuando una prueba de laboratorio sea anómala, que tenga unas características que sugieran enfermedad genética o un compromiso metabólico complejo, con un cribado neonatal anormal, hiperamonemia, acidosis láctica, acidosis metabólica, hipoglicemia persistente, entre otros. Cuando haya una respuesta anómala al tratamiento estándar, es decir, el niño no responde al tratamiento. Entonces, ellos, en general, digamos que estas son como las indicaciones para hacer los estudios en sus unidades recién nacidos. Y pues eso me parece pues maravilloso. Me imagino que ustedes también dirán, eso lo necesitamos. Entonces, en práctica, en resumen, ¿cómo sería? Pues la historia, siempre la historia clínica, los antecedentes van a ser muy importantes, obstétricos y familiares. En el examen físico, una realización de las mediciones, de lo que vemos visualmente también. En los laboratorios básicos, pruebas de sangre para evaluar pues desde lo bioquímico, probablemente el tamizaje, cuando tenemos el tamizaje neonatal, el tamizaje auditivo y cardíaco, que también son muy importantes para detectar tempranamente compromisos, imágenes de ecografía, radiografías y demás, pues para completar como esa evaluación del endofenotipo del paciente. Si tenemos la sospecha clínica, malformaciones, dismorfismo, alteraciones metabólicas, los laboratorios clasificamos el caso como un síndrome malformativo, como una sospecha de error innato, como alteraciones aisladas con un valor probablemente sindrómico, y ahí miramos. Y entonces, dependiendo, como dijimos, de un cariotipo, un FISH o un microarray sería el segundo nivel, o un panel o un exoma, que sería como el tercero. La intervención temprana, pues que requiera el paciente, y el asesoramiento a la familia y el seguimiento multidisciplinario. En el manejo inmediato, tal vez sabemos que lo más crítico son los errores innatos del metabolismo, convulsiones refractarias, siempre sospechar síndrome de Ohtahara por STXBP1, cardiopatías congénitas complejas, probablemente considerar una lesión 22q11, que el FISH es disponible 72 horas y muchos hospitales pues lo hacen, o tenemos cuadros múltiples con cuadros sindrómicos claramente definidos, pues con todo el manejo integral
que el paciente requiere. Entonces, el rol del neonatólogo en el equipo pues es el primer filtro del diagnóstico, importante que puedan reconocer esos patrones sindrómicos básicos, coordinar la interconsulta temprana con genética clínica, acompañar a la familia en esa incertidumbre de lo que tiene su hijito, documentar hallazgos es importante, pues obviamente con consentimiento por los padres, pero muchas veces el bebé puede fallecer y entonces viene a la consulta genética para asesoramiento, pero pues lo que uno puede leer de la historia clínica, de la descripción, a veces es un poco corto para lo que puede tener y no puede que no ayude mucho a definir una etiología genética y un riesgo de recurrencia. Entonces, siempre que puedan, pues tomar fotos de los pacientes, uno después en la foto, con la foto puede definir, puede mirar, o inclusive ustedes pueden documentar casos para publicaciones, hacer árboles genealógicos y preguntar más de 3 generaciones mínimos como para tener una información un poco más amplia. Ya para terminar, mensajes para llevar a casa, pues pensar en genética en todo recién nacido con malformaciones, etiología genética, que pueden ser malformaciones múltiples, dismorfismo, alteraciones metabólicas inexplicadas. El cariotipo aún es útil, pero el microarray y el exoma rápido pues serían unas herramientas fantásticas en unidades recién nacidos para toma de decisiones y manejo. El tiempo es órgano, iniciar soporte metabólico, especialmente en la sospecha de errores innatos, terapias específicas antes de confirmación y diagnósticas, pues pueden salvar vidas. Sin embargo, para errores innatos del metabolismo, nunca hasta que no se confirme el diagnóstico. Asesoramiento genético temprano, fundamental para la familia, para prevenir futuros hijos afectados, y el papel del neonatólogo, pues claramente es fundamental en el proceso del diagnóstico de estos pacientes. Aquí hay alguna de esas bibliografías por si quiere alguien ahondar un poquito más en el tema. Y pues les agradezco mucho a ustedes por este espacio. Quiero dejarlos con esta frase: en el neonato pensar en genética es ganar tiempo. Cada día cuenta. Un diagnóstico temprano puede ser una vida transformada. Muchísimas gracias. Así está mi correo de contacto por si ustedes tienen alguna duda, pregunta en un futuro. Con mucho gusto siempre estoy dispuesta a ayudarles y a orientar en diagnósticos de sus pacientes. Doctora Ospina, muchísimas gracias. Excelente presentación, un tema muy interesante. Quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta para la doctora Ospina. Mientras van pensando en las preguntas, quisiéramos reiterar nuevamente el agradecimiento a la doctora Julieta Castro y a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología por permitirnos este espacio, por permitir dar a conocer las personas que están en esta región de Boyacá, y muchas gracias por aprovechar la temporada del boyacencismo en este mes para poder dar a conocer los profesionales que tenemos en nuestro departamento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien levantó la manito? María Mercedes, qué gusto, mechitas. Doctora María Mercedes Archila. La doctora Gloria Troncoso. No los alcancé a leer a todos, pero un gusto, mi profe. ¿Les activan el micrófono? ¿Ustedes les pueden activar el micrófono? Ingeniero, ¿nos podría colaborar, por favor? Sí, señora. Buenos días a todos, qué alegría, Sandra, verte y escucharte, de verdad que excelente todo, y gracias pues a todo el equipo que organizó la posibilidad de hacer esta charla. Tenemos una pregunta, varias preguntas. Desde el registro, ¿tienen ustedes datos locales como de los principales síndromes genéticos que manejamos aquí en nuestra población, como para tener algo direccionado sobre ese grupo de pacientes? Y la segunda pregunta sería, ¿qué regulaciones existen para poder nosotros tomar esos exámenes? Porque la verdad sabemos que se pueden hacer, pero no los podemos hacer
por costos, por tiempo, porque los resultados se demoran mucho, porque se mandan. ¿Qué se ha hecho para que nosotros desde las unidades podamos realmente solicitar lo que los niños necesitan? Gracias. Bueno, doctora, un gusto también saludarla. Con respecto a, digamos que el boletín de malformaciones congénitas, pues digamos, lo que sí está en el boletín del Civigila, uno puede ver en general, digamos, lo que más podríamos decir que se puede diagnosticar, pues por su frecuencia igual son aneuploidías, trisomía 21, 13, 18, tal vez de los cuadros sindrómicos. La de lesión 22q11 es relativamente frecuente. De hecho, tal vez en los centros de atención de pacientes con cardiopatías congénitas, pues vamos a ver ahora, no vamos a ver más frecuentemente este tipo de cuadros, pero que podamos decir en Colombia nosotros tenemos más frecuencia del síndrome, de tal síndrome, no, en general se presentan con frecuencia y tal vez ustedes lo habrán visto que por épocas. Creo que no es curioso, probablemente hay un factor ambiental que se relacione, que se presenten con frecuencia varios casos de defectos del tubo neural y después del siguiente mes tenemos varios pacientes, recuerdo yo tuve 3 o 4 pacientes de siameses o de estrofia de cloaca, entonces sí debe haber un factor ambiental que hace que en ciertos periodos se presenten con más frecuencia, pero en el boletín de vigilancia epidemiológica están como las malformaciones más frecuentes y los cuadros sindrómicos que se reportan, porque pues digamos que la ficha está es como para las malformaciones, pero de cuadros sindrómicos, trisomía 21, pues la lista es bastante grande, no una con más prevalencia que otra para decir nosotros tenemos más, pero por regiones claramente podemos y sabemos que hay algunas regiones en Colombia donde hay más endogamia, entonces sabemos que se presentan más ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el área de lo que es Pereira y alrededor tienen una altísima frecuencia de hiperglicemia no cetósica. ¿Sí? Tal vez en Boyacá hay más frecuencia de fenilcetonuria y así por regiones sabemos que hemos identificado como unos clústeres de algunas enfermedades recesivas. Para la segunda pregunta, en general, dentro de lo que es del plan de beneficios en salud, tenemos códigos CUPS con los cuales podemos pedir los estudios. Ahí tenemos códigos CUPS, tal vez 908420, es para estudio molecular de genes y allí yo puedo pedir exoma. Hay uno que es de lesiones, duplicaciones, creo que es 908424, donde podría pedir el array o el FISH. Entonces, de estar en el plan de beneficios en salud, tenemos los códigos CUPS. Tal vez lo que no tenemos desarrollada es la tecnología para poder hacer una secuenciación del exoma o del genoma rápida, como lo hacen en Estados Unidos entre 5 y 7 días. Actualmente hacer una secuenciación de genoma o exoma, haciéndola en Colombia, no enviándola fuera del país, por bien que nos vaya un mes, mes y medio, pues que eso en el recién nacido ya es mucho tiempo. Entonces, pues sí, lo que debemos trabajar es para poderla tener acá disponible, porque si usted le quiere pedir el estudio molecular, se lo puede pedir, está dentro del plan de beneficios en salud. Pero entonces auditoría nos va a decir, doctora, pero es que el examen se demora 1 o 2 meses y 1 o 2 meses el niño ya no está en la unidad de recién nacidos, entonces ya no se puede hacer. Tal vez lo que debemos trabajar es para los laboratorios que tenemos en Colombia, que hacen las pruebas en Colombia, que tienen la tecnología para hacerlo, pudieran pues tal vez considerar ofrecernos, porque para recién nacidos sería fantástico poder tener este tipo de diagnóstico, sobre todo para ese niño crítico que no mejora y que pues no tenemos claro una etiología de su enfermedad. Doctora Troncoso, muchas gracias por su participación. Aquí tenemos otra pregunta de la doctora Lina Osorio, colega y compañera aquí en la ciudad de Sogamoso.
Dice la doctora Lina, excelente presentación respecto a las ayudas diagnósticas que nos presenta en su charla. Desconozco a nivel Boyacá cuál es nuestro centro de referencia para toma de estas muestras. Doctora Ospina, de pronto nos podría dar una luz de cómo podemos hacer la remisión de estas muestras para estas pruebas desde las unidades que estamos externas a ciudades centrales. Gracias. Pues en este caso nos toca es conocer como por asegurador, ¿sí? Entonces, en general, vuelvo y digo, todas estas pruebas están dentro del plan de beneficios de salud y cada asegurador pues tiene su proveedor de estos estudios. Que sepa yo, creo que hay un asegurador Famisanar que tiene un centro de consulta de genética en Tunja y allí le toman las pruebas. Obviamente no se procesan en Tunja, las mandan a Bogotá y pues realmente ellos las mandan fuera del país. Pero los demás aseguradores seguramente compensar las toma y las envía a Bogotá. Esas se procesan en Colombia. Todo a conocer es como el asegurador para poder decir a dónde, pero si usted sea del régimen contributivo subsidiado, son pruebas que están en el plan de beneficios en salud. Entonces, primero, el asegurador no tiene por qué poner un limitante para que no se realicen. El gran limitante es el tiempo de respuesta del estudio, porque la mayoría de los aseguradores o de los auditores, y pues me pasa a mí aquí en Bogotá, en un hospital pediátrico de 4º nivel, donde no puedo pedir muchos estudios moleculares, pues porque son pruebas que se demoran en tiempo, pero pues un FISH, ustedes pueden pedir un FISH, 72 horas tendrían el resultado, 22Q11 para 13, 18, 21, un cariotipo, muchas veces el paciente puede permanecer todo el tiempo, pues este tiempo hospitalizado, a veces puede un cariotipo tal vez 15, 20 días por rápido que esté, pero tal vez el array, el SNP array y los microarreglos y el exoma, pues sí se va a demorar entre 1 y 2 meses y la limitante no es que no lo cubra, no es que no esté, sino que el auditor nos va a decir cuando llegue el estudio el paciente ya no está, nos van a glosar la cuenta y por eso nos limitan la toma del estudio, pero pues si lográramos desarrollar la técnica para que fuera en 5 o 7 días, no tendría por qué tener limitantes para realizar las pruebas. Doctora, muchísimas gracias. En aras del tiempo, porque cerramos a las 8:15, doy paso a la doctora Julieta Castro, que nos tiene una información y agradecemos enormemente el acompañamiento en esta capacitación. Doctora Ospina, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos, compañeros, amigos, profesores y demás que estén por allí. Doctora Sandra, doctora Naidoo, muchísimas gracias, excelente conferencia y veo en nuestro chat saludos también, un saludo especial a la doctora Goldi Macía desde Washington nos dice, OPS estima que las malformaciones congénitas son la segunda causa de muerte neonatal en las Américas, así que este tema es muy importante, felicitaciones, excelente, útil presentación. Entonces, pues, nos escuchan de diferentes lados y pues este espacio era precisamente eso, dar oportunidad a toda esa capacidad académica que tenemos en nuestra región y todo lo que se puede ofrecer desde nuestro quehacer diario al resto del país y también a todos los que nos oyen y nos escuchan en este espacio de nuestro primer viernes de cada mes. Entonces siempre digo orgullosamente Ascon. Bueno, nuevamente gracias doctora Naidoo, nuevamente gracias doctora Sandra. Y este pequeño momento era para invitarles a nuestra actividad del próximo primer viernes de noviembre, que es precisamente el 6 de noviembre. Y sabemos todos que el mes de noviembre es un mes especial, hablamos de prematuridad, siempre estamos pendientes de todos los temas de prematuros, celebramos a estos héroes y guerreros, a todo el trabajo alrededor de ellos, a sus familias y por eso hemos pensado en un conversatorio especialmente pues para tratar este tema tan importante. Este conversatorio pues ha sido en alianza y es parte de así como estamos incluyendo a todos nuestros departamentos como parte de las estrategias de presentación, es
trabajo, digamos, interinstitucional entre ASCON e instituciones, en este caso Medical Ocobos, los Ocobos Medical Center. Entonces esta vez va a ser un desayuno un poquito más prolongado. Vamos a tener una reunión de 7 a 9 de la mañana. Va a ser un conversatorio tipo encuentro internacional de cuidado intensivo neonatal, donde la doctora Alexi Bracho y el doctor Óscar Ovalle van a ser nuestros moderadores y vamos a conversar sobre el manejo en UCID del prematuro extremo menor de 36 semanas. Y tendremos 2 exponentes internacionales conocidos por todos y con amplia experiencia. Nos va a acompañar desde New Jersey el doctor John Ladino y desde España, desde Madrid, el doctor Manuel Sánchez Luna. Entonces, no se olviden, esta es nuestra cita para un desayuno largo y conversar sobre el